Bien, tenemos el ejercicio 2133 que dice que se lanza un electrón con rapidez inicial con una velocidad de 1.60 por 10 a la 6 metros sobre segundo hacia el interior de un campo uniforme entre las placas paralelas de la figura. Suponga que el campo entre las dos placas es uniforme y está dirigido verticalmente para abajo y que el campo fuera de las placas es igual a 0. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de ambas placas y nos preguntan dos cosas. Si el electrón apenas elude la placa superior al salir del campo, determine la magnitud del campo eléctrico. Y luego, suponga que en la figura el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez inicial. ¿Golpearía el protón una de las placas? Bien, vamos a centrarnos primero en el movimiento de la carga. Si sabemos que apenas elude, por lo tanto la carga va como en estas líneas interpuntadas de aquí. Quiere decir que la carga tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de alguna manera, y va a recorrer en el eje X, ¿sí?, los 2 centímetros que nos dan para poder eludir a la placa, y en el eje Y va a recorrer solo la mitad del centímetro, visto que estaba situado en un punto equidistante, quiere decir que justo en la mitad del centímetro. Bien. Acordémonos una cosa, que carga por campo eléctrico es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Eso nos va a servir después. Vamos a descomponer el movimiento rectilíneo uniformemente variado de nuestra carga, de nuestro electrón, en dos movimientos. Un movimiento en X y un movimiento en Y. ¿Sí? En X va a sufrir un MRU, un MRU, ¿sí? Porque es un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Va a pasar esto en X. Y en Y va a pasar esto de aquí. ¿Sí? Para poder entre los dos formar el movimiento que nos indica las líneas interpuntadas. Por lo tanto, en el movimiento en X nosotros sabemos que X o la posición es igual a velocidad por tiempo. Tenemos la velocidad, que es esta de aquí. No tenemos el tiempo, pero tenemos lo que se movió en X, que es 2 centímetros. Por lo tanto, despejamos y nos sale que el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad, y por lo tanto el tiempo va a ser igual a 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Sí? ¿Por qué aquí 2 sobre 100? Porque el espacio que recorre es 2 centímetros y le pasamos a metros, 2 sobre 100. ¿Sí? Bien, teniendo el tiempo, nosotros vamos a irnos al movimiento en Y, que es este de aquí, justo el que les indicaba, el que se va para arriba, digamos. ¿Sí? Ahora, en ese movimiento nosotros vamos a tomarle como un eje inicial, digamos el 0.5. Por eso, nuestra fórmula es solo un medio de la aceleración por tiempo. Omitimos la posición inicial. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es nuestro eje 0, 0, desde donde está el electrón. Si ustedes quieren poner el eje 0, 0 aquí, tendrían que tener, aquí en este punto de aquí, tendrían que tener en cuenta que se pone primero la posición inicial. Pero bueno, para evitar confusiones, nosotros empezamos desde aquí nuestro movimiento. Bien, entonces un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, tenemos el tiempo, tenemos lo que recorrió en Y, que era 0.5 centímetros, entonces buscamos solo su aceleración. Por lo tanto, despejando nos queda que la aceleración es igual a 6.40 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Luego ponemos simplemente la fórmula que habíamos dicho antes, Q por E es igual a M por A. La carga por el campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración. Y despejamos el campo eléctrico, por lo tanto nos quedaría que el campo eléctrico es igual a menos 360,94 newtons sobre coulombs. ¿Sí? Entonces ya se respondería a la primera pregunta. Para la segunda nos dice que supongamos que en la figura el electrón es sustituido por un protón. Quiere decir que va a cambiar tanto la carga como la masa. Entonces vamos a acordarnos otra vez que el campo eléctrico era menos 363,94 newtons sobre coulomb. Ahora se cambia por un protón. Lo que tenemos que es la aceleración es igual a
campo eléctrico por carga sobre masa. ¿Sí? Simplemente despejando, ¿no? Despejando de la fórmula que teníamos antes. Entonces la aceleración es igual al campo eléctrico por la carga de ahora del protón, ¿no? Sería del protón, en este lado sería un positivo, digamos aquí. Por lo tanto la carga es positiva sobre la masa que, bueno, 1,67 por 10 a la menos 19 es la masa del protón. Por lo tanto la aceleración que experimenta el protón es de menos 3.48 por 10 a la 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, con esta aceleración y con el tiempo que teníamos antes, que era 1.25 por 10 a la 8, menos 8 me parece, con eso buscamos a través del movimiento en Y para ver si el protón, nosotros sabemos que el protón en ese tiempo libera, elude apenas la placa de arriba, ¿sí? Entonces nosotros buscamos la posición de nuestra carga en el eje Y para ver si llega o no llega a chocarle antes de eludir. Entonces comprobamos la posición que tiene nuestro protón con Y igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, por lo tanto Y es igual a 1/2 por la aceleración que habíamos sacado hace un momento por el tiempo que habíamos tenido ya antes. Entonces la posición nos queda que es menos 2.71 por 10 a la menos 6. Quiere decir que, a ver, apenas sale de la línea de la placa de arriba, baja muy poco, muy poco. Si esto pasamos a metros, nos quedarían, bueno, 6 puestos hacia la izquierda, no llegan ni siquiera al medio centímetro, que es lo que teníamos que pasar para que choque con la placa. Por lo tanto, no choca con la placa de arriba. Y es muy pequeña la distancia que recorre en ese tiempo.